Muy buenas noches. Un cariñoso saludo a todos mis estudiantes de la jornada de la noche. Aquí tenemos, ¿verdad?, la clase referida a la Edad Media y como objetivo de ella, identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la clase media, de la Edad Media, perdón, corrijo, de la Edad Media. Bueno, vamos a proceder, ¿no es cierto?, a explicar las diapositivas que les he preparado, ¿verdad? Así que espero que les sea de suma utilidad. Bueno, hay que primero pensar que la Edad Media fue un proceso de tipo histórico en el cual se sitúa como punto de inicio el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, ya cuando los germanos, específicamente los érulos, al mando de Odoacro, invaden Italia, destronan al último emperador de Roma, ya del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y ponen fin a este imperio y reemplazan por un reino germano, ¿ya? Ahí se considera que el punto de partida de la Edad Media. Y el punto de cierre de la Edad Media también se considera el siglo XV, ¿ya? Y ahí los historiadores plantean tres posibles términos. Por ejemplo, en 1440, cuando don Johann Gutenberg, alemán, inventa la imprenta moderna, ¿ya? Porque la imprenta, en rigor, había sido inventada por los chinos en la antigüedad, pero la imprenta moderna fue creada por Juan Gutenberg. También otro hito que marca el fin de la Edad Media Europea es la caída del Imperio Romano de Oriente, caída también de Constantinopla, como se llama, o caída de Bizancio, el Imperio Bizantino. Bueno, esto ocurrió en 1453, ¿ya? Y también otro hito que es tomado en cuenta para considerar el fin de la Edad Media sería el mal llamado descubrimiento de América. ¿Ya? Mal llamado, digo, porque en realidad hoy día más bien se prefiere hablar del encuentro de dos mundos o la llegada de los españoles o europeos a América. Esto ocurrió con la expedición de don Cristóbal Colón, ¿verdad? Llegando a tierras americanas el 12 de octubre de 1492. Bueno, esos tres hechos, invención de la imprenta, caída del Imperio Romano de Oriente y finalmente la llegada de los españoles a América, ¿verdad? En 1492, marcan el fin de la Edad Media, ¿ya? Cabe señalar, nosotros que una de las primeras veces que se utilizó el concepto Edad Media fue el historiador italiano Flavio Biondo de Forli, ¿ya? Bueno, en esta obra que él hace, ¿no es cierto?, décadas de historia desde la decadencia del Imperio Romano, él ahí utiliza por primera vez este concepto Edad Media. ¿Ya? Él utiliza ese concepto porque él señaló que existía un periodo de tiempo de 1000 años que se ubicaba entre, que estaba al medio, de ahí viene la idea, ¿cierto? Entre la antigüedad clásica, griego-romana, ¿verdad? Y el renacimiento italiano. Entonces, ese periodo de tiempo, entonces le llama la edad media, está al medio de esas dos etapas. Por eso se considera hasta el día de hoy ese concepto como edad media, aunque la verdad es que, como veremos a continuación, por supuesto, es mucho más que un periodo entre otros. Tiene muchas más cosas que decir que plantear como periodo de tiempo que el mero hecho de quedar entre dos periodos históricos. Bueno, características generales. El término implicó originalmente una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno de los que más constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente la Edad Media en dos épocas. ¿Ya? Bueno, generalmente se tenía un concepto bastante despectivo de la Edad Media, ¿ya? La época oscura, oscurantismo medieval, ¿no? Oscurantismo europeo, tenía esa connotación. Por ahí se llegó a decir, ¿verdad?, que la Edad Media era como el basurero de la historia. Bueno, la verdad es que la Edad Media es mucho más que eso. La Edad Media plantea una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad, ¿ya?
¿Por qué diversidad? Porque es la Edad Media donde nosotros empezamos a considerar los distintos estados-naciones que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros entendemos en Europa, ¿ya? Como veremos a continuación, ¿verdad? Las distintas monarquías clásicas europeas se van a dividir en gobiernos autónomos, gobiernos regionales, liderados por señores, que con el tiempo van a dar origen a los actuales países. Esta idea de un imperio grande, un imperio macro, se va a desintegrar durante la Edad Media Europea. Eso en cuanto a la diversidad. Y es también unidad, ¿por qué? Porque fundamentalmente el cristianismo, ¿verdad?, va a tener una hegemonía absoluta en materia espiritual en la Europa occidental. Tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que ese tiempo eh, no había libertad de culto, ¿cierto? La religión católica y cristiana era la única que se podía profesar libremente, ¿eh? Y en todo lo que es la Europa occidental, el cristianismo, el catolicismo, cuyo líder espiritual era el Papa, la verdad, dominaba ampliamente. Yo diría que la única excepción a esto es la presencia de los cristianos de rito ortodoxo, especialmente en Grecia. ¿Mm? Pero todo el resto de Europa era de rito latino, liderados por el Papa. Por eso ahí se hablaba de una unidad medieval encabezada por la Iglesia Católica. Bueno, ahí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad? En donde se puede observar desde el punto de vista del año 1, nacimiento de Jesús, ya después una evolución, y ya vamos adelantando las dos grandes etapas de la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Bueno, ¿qué elementos históricos son dignos de considerar en la llamada Alta Edad Media? Por ejemplo, tenemos las invasiones bárbaras, los vikingos, los daneses, los sarracenos, los eslavos, los magiares. Bueno, todos estos pueblos orientales, en el caso de los magiares, germánicos del norte, en el caso, ¿verdad?, de los daneses y otros, bueno, y los vikingos van a empezar a presionar, ¿cierto?, a las distintas comarcas latinas herederas del Imperio Romano, ¿verdad?, para establecerse dentro de las margen del antiguo imperio, ¿cierto? Eso ocurre en la Alta Edad Media y no solamente van a llegar y se van a instalar o van a vencer militarmente. Los eh, vikingos, los sarracenos, los magiares, los daneses, etcétera, también van a imponer sus modelos políticos, modelos de sociedad, ¿ya? Por eso es que esta idea de imperio, esta idea, ¿no es cierto?, global de imperio, va a ceder posiciones frente a este otro concepto de más bien reinos más pequeños, ciertamente, gobernados por autoridades locales, que eso es más o menos el modelo más bien germánico, ¿ya? De un jefe directo, porque el germano fundamentalmente obedecía a un líder de una tribu, ¿no es cierto? Las distintas tribus germánicas que derribaron al Imperio Romano de Occidente. Bueno, ese modelo de gobierno, ¿cierto?, va a ser impuesto en Roma, en Europa Occidental, ¿ya? Dejando de lado, o sea, esta idea, ¿verdad?, de un reino amplio, de un reino macro, de un reino universal, de un imperio universal. ¿Ya? Bueno, y a partir de todas esas invasiones, lentamente se va a empezar a producir en Europa, ¿verdad?, el llamado feudalismo, que después lo vamos a definir con más calma, ¿no es cierto? Pero el feudalismo sería este sistema, ¿cierto?, que en base a un feudo o un territorio más bien reducido, tenía tanto alcance económico, político, militar, religioso incluso, etcétera. ¿Ya? Eso durante la Alta Edad Media. Y durante la Baja Edad Media, fundamentalmente, hay la aparición de estas expediciones militares que los distintos señores feudales europeos y reyes, ya algunos emperadores incluso, acometieron contra los musulmanes en Medio Oriente. ¿Ya? Ahí la idea, ¿no es cierto?, de los cruzados era recuperar el libre tránsito hacia Oriente, hacia la tierra donde se piensa, ¿verdad?, que nace, muere y según la fe cristiana resucita Jesús. Bueno, entonces esa lucha por liberar a los santos lugares del dominio musulmán es lo que la historia conoce como las cruzadas, ¿ya? Y eso se produjo fundamentalmente en la Baja Edad Media, ¿ya? Ciertamente, otro punto importante de la Baja Edad Media es el surgimiento de este nuevo estrato social, clase social, como diría, ¿verdad?, el pensador alemán Carlos Marx,
¿cierto? Que se denominó la burguesía, ¿cierto? Que este grupo social, este estrato, ¿verdad? No agrícola, no militar, ¿no, verdad? No religioso, pero fundamentalmente comercial y financiero, la burguesía, ¿ya? Y este grupo nuevo, que se produce en la baja edad media, va a adquirir mayor importancia, ¿cierto? Fundamentalmente después de la edad moderna. Bueno, la etapa, ¿no es cierto?, de la Edad Media, ya tenemos la Alta Edad Media, que empieza en el siglo V y termina fundamentalmente en los siglos noveno y décimo, ¿ya? Fundamentalmente en ese tiempo se producen las invasiones, ¿verdad? En que los pueblos europeos se tienen que defender contra estas amenazas del norte, que eran menos cultas, menos preparadas intelectualmente, pero más fuertes militarmente. Y muchos de estos pueblos europeos de la costa francesa, por ejemplo, debieron eh, aceptar el dominio militar de los pueblos guerreros del norte, fundamentalmente los vikingos. ¿Ya? Bueno, la Baja Edad Media es los últimos siglos de este periodo y hay que entender ahí como reciente. ¿Ya? Bueno, la Baja Edad Media está marcada fundamentalmente por las cruzadas, como decía yo delante, ¿ya? Y también por la aparición de este enemigo, no un enemigo militar, no un enemigo visible, ¿ya? Pero era visible su consecuencia, que se llamó la peste negra, ¿cierto? Durante la edad de la Baja Edad Media, azota a Europa, diezmándola, ¿cierto? Se quedó reducida como una décima parte de la población, esta horrorosa enfermedad que llegó desde Oriente, ya sean los distintos buques cargueros, cuyos roedores en las bodegas, ¿verdad?, transportaron este virus mortal que dio origen a la peste bubónica, o también llamada peste negra, que mató más o menos, insisto, más de la mitad de la población europea. ¿Ya? Bueno, un elemento clave dentro de la Edad Media fue el poder papal. ¿Ya? Ahí hay que entender al Papa como un soberano. Tenía un poder espiritual, por supuesto, pero también era un soberano. El Papa tenía ejército. El Papa entraba en guerra. Hoy día sería muy extraño, impensable que el Papa, por ejemplo, supongamos, el Papa Francisco, le declarara la guerra a un Estado. Pues en ese tiempo sí, porque el Papa era un guerrero, era un rey, era un señor que tenía un poder temporal, aparte de espiritual. ¿Ya? Y no solamente eso, tenía una red diplomática muy fuerte e importante en torno a Europa. ¿Ya? Distintas órdenes religiosas, como los franciscanos, como los cistercienses, como los dominicos, como los mercedarios, empezaron a tener gran importancia económica. ¿Por qué? Pues la producción agrícola, por ejemplo, en muchos casos estaba en manos de esta orden religiosa. Los jesuitas, por ejemplo, cuando los jesuitas llegan a América, gran parte de la hacienda agrícola, tanto tropical como templada en América, está en manos de los jesuitas. ¿Ya? Y la verdad que eran granjas, eran haciendas modelos de producción, de equidad. Los jesuitas, ellos lograron colocar, ¿verdad?, en los trabajadores, ya sea en Europa o en aquí en América, ¿verdad?, importantes valores humanitarios que no tenían otros hacendados. Por eso, por ejemplo, sus haciendas eran tan productivas. ¿Se dan cuenta? Bueno, y también durante la Edad Media se consolida, ¿no es cierto?, la, la adoración, la veneración a la Virgen María, ¿verdad? Dentro de las primeras comunidades cristianas no estaba ahí presente la veneración a la Virgen María. Bueno, eso sí se ve profundamente dentro de la Edad Media y también la identificación de mucha gente del dolor que están experimentando por distintas cosas, la guerra, la peste, etcétera, con los sufrimientos de que sufrió Jesús como hombre. ¿Ya? Entonces, esa espiritualidad, ¿verdad?, de un Jesús humano, de una Virgen María humana, madre, ¿no es cierto?, ciertamente se consolida durante la Edad Media. Frente a este Dios que estaba molesto, que estaba enojado con la humanidad, mandando esta peste negra, ¿verdad?, surgen distintas órdenes que se van a dedicar a la contemplación, al trabajo, a la oración, las llamadas órdenes de claustro, también denominadas, ¿verdad?, órdenes de esclero regular, señores que se encerraban, ¿verdad?, en distintos edificios llamados monasterios y que ofrecían ese fervor a Dios para de una forma aplacar esta furia divina que amenazaba todo un continente. Bueno, el feudalismo, ¿verdad?, era un sistema social, económico, militar, político, en la cual se basaba fundamentalmente en la relación de fidelidad entre un señor poderoso y un vasallo que le debía obediencia.
Y ahí tenemos la escala social del feudalismo.